Viernes 21 de noviembre, se acerca fin de año, hoy es el día que festejan. Hay que saludar, por fin es viernes, por fin es viernes. Es tu día. Es mi día, viernes, sábado y domingo, sobre todo. Yo soy el del lunes, porque yo siempre tengo mi lema, trabajando se llega. Y yo mi lema, descansando se crea, por eso me encanta el viernes. Qué buen invento, eso es un invento tuyo, no me por digas. supuesto que es un invento mío. Lo que no es invento es que todos los días comenzamos con Víctor Hugo Romero. Eso no es invento, la verdad más verdadera. Le ponemos a Víctor Hugo el mantel para que ponga su imagen. ¿Qué dice? A ver. Porque Bolivia se nos muere, el Estado ha muerto y es hora de la autopsia. Que viva la revolución zombie. Uy, ¿cómo está Víctor Hugo? Está con ese tema Víctor Hugo. ¿Cómo porque, está Víctor claro, Hugo? Han llegado en las nuevas autoridades y el nuevo gobierno que dijo que era un desastre, luego cloaca, luego ni cloaca alcanza, ¿no? Era un tema que hemos comentado ayer y nosotros dijimos hay que rescatar lo que se pueda rescatar y sobre todo hacia adelante, mirar hacia adelante. Lo dijo el entonces candidato Tuto Quiroga, ¿no? Nada del retrovisor, también el retrovisor, pero empezar a mirar hacia adelante, sobre todo tema económico, hidrocarburos, las urgencias en la economía y luego el diseño también de lo que queremos hacia adelante, en lo político, institucional, económico, la sociedad que sigue polarizada, muchísimas tareas, muchísimas tareas. Vos sabés Hay que una yo noticia última. Sí, yo soy partidario de mirar hacia adelante. Yo creo que vivo huyendo hacia adelante, porque es la mejor forma de vivir. La nostalgia te mata. Eso porque Jorge tiene miedo de la nostalgia. Sí, ¿no? sí, la nostalgia es la puerta abierta a la depresión, y la depresión es un salto al vacío. Pero más allá de eso, yo creo que hay alguna cosa que hay que revisar, y un tema es el de YPFB. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Ayer, que el presidente hoy... ayer. Eso que dijo. Sí, bueno, en las últimas No, horas. pero bueno, hoy está anunciado el tema de la Comisión de la Verdad sobre el tema de hidrocarburos, y él dice exactamente, ahora lo vamos a ver porque tenemos la imagen, él dice que hubo robo, desfalco, bueno, son prácticamente, ahí está, corrupción, desfalco y robo son prácticamente la misma cosa, ¿no? Son sinónimos. Ese es el titular, se halló corrupción, desfalco y robo, y ahí está el presidente Rodrigo Paz Pereira. A mí me parece bien que se averigüe, que se sancione, pero también que nos digan qué vamos a hacer próximamente, ¿no? Claro, con los pero hidrocarburos. acá hay un detalle. Él prácticamente hace una cadena nacional para hablar de este tema. Sí. ¿Qué significa eso? Que le da una importancia total, capital, a este tema. Y bueno, y eso se sabía que, por ejemplo, eso de bot trading. ¿Qué es bot trading? Es una intermediación. Hay que ver cómo se hizo, cómo se armó, pero es como si, a ver, como si Bolívar le va a comprar un jugador a Blooming, por ejemplo. Puede hablar el presidente de Bolívar con el de Blooming, pero dice, no, vamos a hacer lo siguiente, metemos a un intermediario en el medio y que pida una comisión del 10%. Y ahí vamos y vamos, como se dice en la Argentina. Ojalá descubramos definitivamente lo que ha sucedido, claro, y enmendemos, ¿no? Y si hay autoridades, por ejemplo, Armin Dorgaten de YPFB, que fue la cabeza de YPFB, y si hay que sancionar, pues que se sancione también. Forma parte de lo que tiene que quedar claro y sancionado en el país. Y yo voy a hablar de derechos humanos enseguida. Antes, ya que estábamos hablando de política, Ministerio de Justicia, escena 1. Rodrigo Paz en campaña dice, nada que ver el Ministerio de Justicia, y le dice a el entonces candidato Jorge Quiroga,
va a eliminar el Ministerio de Justicia, se da la vuelta y le dice a Samuel Doria Medina, va a eliminar el Ministerio de Justicia, y luego entra él Pero y dice, queda posesionado el ministro de Justicia, que era nada menos que la persona que el hoy vicepresidente Lara había apoyado. Bueno, días después, en plena luna de miel, el ministro de Justicia, ya posesionado, Vidovic queda fuera del tablero porque tiene sentencia ejecutorial. Dos sentencias ejecutoriadas. Pero además eso sale 10 días después de que fue nombrado, entonces eso es una desprolijidad. Lo anuncian en otro ministerio, en el Ministerio de Gobierno, si no me equivoco. De la Presidencia. De la Presidencia. De la Vicepresidencia. No. Justamente va a estar debajo de Lara. No, pero ¿quién lo anuncia? ¿Quién anuncia esto? Oviedo, que es ministro... Tuco Oviedo, sí. Vos me decís el hecho de que lo sacan a Vidovich. Sí. Eso lo dice Oviedo. Exactamente, y él es quien anuncia que tiene 2 sentencias ejecutoriadas. Bueno. Y que por eso no puede ocupar cargo. Queda fuera y anuncia la entrada del nuevo ministro de Justicia, que tampoco saboreó las mieles de la luna de miel, porque a las horas fuera el ministro. Yo hice compras y de pronto me encuentro con un amigo y le digo, ¿qué tal este cambio? Pero si ya no hay, me dice, ya no hay ministro de Justicia. Exacto, fácil. Y tampoco el ministerio, es decir, que no hay ministerio en la campaña, que siempre sí hay ministerio y va Vidovic. No va Vidovic porque tiene sentencia ejecutoria, va este otro ministro. No, al final que no. Eso obviamente le genera un hueco por decirlo menos, cuando estamos esperando señales claras, ¿no? Y ahí estamos viendo el nombramiento, ¿no? Sí. Cuando lo presentan. Eso fue a la mañana y a la tarde quedó sin efecto porque desapareció el ministerio. Una cosa insólita, un ministro que debe haber durado 6 horas, una cosa como esa, ¿no? No sé cuántas horas, pero definitivamente no tuvo tiempo ni de alegrarse, ¿no? De estar en el ministerio. Pero bueno, esto habla de que hay una división, está cada vez más, más patente, más claro, entre el presidente y el vicepresidente. ¿Y qué pasa? Esta mañana sale Carla Faval, que es una vocera presidencial, y niega totalmente una ruptura entre el presidente y el vice, y dice, no existe división. Bueno, nosotros somos simplemente espectadores de lo que está pasando, ¿no? Es como un partido de tenis, ¿viste? Vamos así, Lara... El que quedó bien parado es el ministro Oviedo, ¿no? Reiteramos, ministro de Gobierno, quien había hecho este anuncio, hizo el anuncio y se retiró. Bueno, así las cosas en los ministerios. ¿Por qué tocamos esto? Porque queremos hablar de los ministerios, de los que se necesitan y de los que no se necesitan. Ya en Argentina, no vamos a entrar por favor en la discusión de Milei, pero en Argentina sí se había planteado el recorte de ministerios. Lo pongo simplemente como ejemplo de dónde hay que recortar los ministerios. En su momento Milei dijo, fuera, fuera. Bueno, en Bolivia creo que también es necesario decir esto no va, porque estamos en una crisis de tal magnitud que tenemos que cortar ciertos ministerios, dependencias, en comunicación, por ejemplo, hay un revuelo tremendo. ¿Qué ministerio, qué campo de gestión gubernamental no se puede borrar? Turismo. No solamente no se puede borrar, sino que hay que darle el lugar, porque turismo, deporte, han sido como los adornitos del gabinete, ¿no? Ya tú anda a deportes, ¿no? Pero yo voy a ser gobierno, ministro de la presidencia o ministra de defensa. Y en realidad estamos dejando de lado algo fundamental en nuestro país y en muchísimos otros países, pero particularmente en nuestro país. Porque el turismo podría ser una enorme fuente de ingresos, una enorme fuente de consolidación de nuestra historia, de nuestras identidades, de nuestro futuro, de nuestro orgullo, de nuestra alegría. Y ha quedado siempre reducido a un viceministerio. Es muy bonito decir, vamos a poner un día más de feriado para fomentar el turismo. Y creen que con eso el turismo va a florecer como en el campo, la hierba, ¿no? Y no es así. Si no nos planteamos el turismo como una política seria, de Estado, que vaya más allá de los gobiernos, que tenga una solidez, nunca vamos a tener lo que comentó acá el embajador de Egipto, un ingreso sólido
abundante, con continuidad del turismo. Sí, y por eso hoy queremos hablar de turismo. Sí, una reflexión primero. Soy partidario de tener un Estado fuerte, un Estado robusto. Si el Estado no es robusto, los países no funcionan. Pero que sea un Estado robusto no quiere decir que sea un Estado numeroso, elefantístico, no, y paquidérmico, no. Se puede reducir el Estado y ser un Estado enérgico, activo, dinámico y bueno. Ahora, honesto también, lógico, ¿no? Eso está. Yo siempre digo lo mismo. Yo que le pido a Rodrigo Paz, dos cosas fundamentalmente. La capacidad, obvio que se la pedimos, pero yo le pido decencia y patriotismo. Con esas dos cosas ya puede funcionar bien Bolivia. Todos los países. Pero, y la otra, un pequeño ejemplo de lo que el turismo puede hacer. ¿Cómo tenemos a Egipto? Como un país lejano, mitológico, como un país pobre, con la gente que anda en camello, yo qué sé, y la arena y demás. Bueno, Egipto ha hecho una obra fundamental que le llevó 23 años inaugurarla. El Gran Museo Egipcio. El más grande. Es el más grande del mundo. Es el doble que el Louvre. Bueno, les cuento. En este momento, en este momento, en Egipto, que nos lleva 6 horas, debe haber más o menos unas 20.000 personas en el museo solamente. No solamente en las, ¿cómo se llama? En las pirámides y en las demás, ¿cómo se llama? Monumentos que hay. Es el país con más monumentos del mundo. Bueno, eso lo ha hecho Egipto pensando en el turismo. El turismo hoy es el 26% de los ingresos de Egipto, que le deja cientos de miles de millones de dólares gracias a todas las cosas que tiene. Ya entro en materia y en realidad vamos a entrar en materia después de esta pausa, porque tenemos una invitada que nos va a dar pautas de lo que se puede hacer en turismo en Bolivia. Pautas básicas de lo que podemos hacer, de lo que ya se hizo y de lo que se puede hacer. Fue una autoridad en turismo en el gobierno de Carlos Mesa, pero más allá de eso ha dedicado su vida al turismo. Por eso hoy vamos a hablar del turismo aquí en Bolivia y de lo que podríamos hacer. De repente damos un par de ideas. Vamos a una pausa y enseguida estamos junto a Jimena Álvarez en La Guarida. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Praderas de Secoya, una urbanización privada con excelente ubicación y seguridad. Nuestros lotes de terreno cuentan con alcantarillado, red de distribución de agua, calles empedradas y bordillos de acera. ¿Qué esperas? Ven y construye la casa que tu familia se merece. Terra Sur, dando crédito a tus sueños. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Bienvenido a la Suiza 5, en Lomas de Achumani, a solo 15 minutos de la iglesia de San Miguel. Nuestra urbanización cuenta con calles empedradas, bordillos de acera, alcantarillado y drenaje fluvial. ¿Qué esperas? Ven y construye el hogar de tus sueños. Me quedé con una deuda porque dije que iba a hablar de derechos humanos. Déjenme compartir con ustedes una línea porque ha vuelto a ser foco de las noticias la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia. Hubo una tensión, por decirlo menos, entre esta fuerza bajo el liderazgo de Amparo Carvajal, que fue una persona muy involucrada en nuestro país. Ella es española, religiosa española, o ya no lo es, y estuvo muy relacionada con el país, con los derechos humanos, con la política también, y lidera una de las alas que han pugnado en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La otra ha sido acusada de ser afín al masismo, pero no sé si hemos encontrado como medios, como periodistas, las pruebas. Lo cierto es que Amparo Carvajal ha formado parte también de la polarización en nuestro país. Y acá, sin poner mis cartas ni por Amparo Carvajal ni por quienes dicen que ganaron las últimas elecciones y tenían derecho de estar en las instalaciones de la Asamblea Permanente, creo que no hay que perder de vista el objetivo principal, que es salir de la polarización. Este otro sector, que le dicen afín al MAS, de pronto sí ha tenido algunas relaciones, apoyos que tengan que ver con el anterior gobierno. También lo tuvo Amparo Carvajal cuando dijo a los jóvenes que tuvieron un papel clave el 2019 en Cochabamba, a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista, les dijo: ustedes son una juventud necesaria. Creo que, más allá de si uno está de acuerdo o no, es ya plantear una posición política. Yo creo que uno y otro lado pueden tener estas posiciones políticas, y creo que lo deseable para el país es salir de esas posiciones políticas. Lo menciono porque el presidente Rodrigo Paz ha llegado a, comillas, si seguimos las versiones de los medios, devolverle la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a Amparo Carvajal, y me parece, por lo que acabo de decir, que es también una opción política, la del presidente Rodrigo Paz, de apostar por Amparo Carvajal que ha tenido posiciones políticas, y los opositores a Amparo Carvajal que también han tenido posiciones políticas. Y lo que hoy necesitamos es tener una posición vinculada más a los derechos humanos, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo esto que comentábamos ayer y anteayer, las masacres en Sencata y Sacaba. Digo masacres no por un antojo, lo ha dicho el informe del GIEI. Así que yo en lo personal pondría mucha atención en esta institución, en las personas, en las posiciones políticas y en lo que podríamos hacer. Le debía yo esa línea que, por supuesto, está cargada de mi opinión, no tiene que ver con la línea ni de La Guarida ni de Aviala, pero quería compartir con usted esta posición mía. Bueno, pagué mi deuda y ahora sí vamos a la otra deuda, la deuda enorme que tenemos con el turismo, porque Bolivia tiene una historia larga, rica, tiene identidades en plural riquísimas, tenemos una tierra bendita, variada, tenemos el mundo encerrado entre nuestras fronteras. Tenemos todas las riquezas, casi diría, del mundo en nuestras fronteras. Por eso creemos de verdad que el turismo es una fuente hiper necesaria para consolidarnos como país, no solamente para traer dinero, sino para construirnos, reconocernos en nuestra historia, en nuestras identidades y
ha sido siempre dejado como que a un ladito en términos de presupuestos. No se ha hablado de turismo más que cuando las papas queman y ahí dicen un feriado para fomentar el turismo, y eso no alcanza. Por eso hoy queremos dedicarle el programa al turismo y hemos decidido convocar a una persona que ha sido viceministra de Turismo en el gobierno de Carlos Mesa, pero además que dedicó su vida al turismo. Por eso para mí es un placer enorme decirle gracias, Jimena Álvarez, por estar aquí en esta guarida, por aguantar todo mi rollo sobre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Gracias por la paciencia y te recibimos acá con cariño, con té, con la llave que te va a dar Jorge. Bueno, yo lo que tengo que decirte, Claudia, muchísimas gracias por este espacio. Jorge, a ti también. Es un placer estar acá. Me encanta la idea de tu programa y espero realmente que podamos desarrollar muchas inquietudes que tienen ustedes sobre el turismo, lo que se puede hacer y lo que se ha hecho, que es sumamente importante y que hay que rescatar, no dejarlo pasar. Totalmente. ¿No? Esta imagen que tenemos detrás de nosotros es la bienvenida de mi deuda. A Jimena. Todavía no fui. Sí, ¿verdad? ¿No? No. Bueno, después de la charla que vamos a tener, yo creo que mañana mismo pasa sí, fin de semana. Bueno, la llave para Jimena. Sí, Jimena, mira, esta llave es el símbolo de nuestro programa, que es el símbolo de la hospitalidad y de la amistad. Te la entregamos con cariño. Cuidala porque es una llave de la época de la conquista, como bien te das cuenta, ¿no? ¡Qué belleza! Y qué honor recibir esta llave. Les garantizo que la voy a tener no solamente muy bien ubicada, sino dentro de mi corazón para siempre. Perfecto. Gracias. Jimena, Jorge. no, gracias. Nosotros siempre damos la llave para que se saquen varias copias y luego entren sin ni siquiera tocar la puerta. Yo leí este dossier que viene de el punteo que te hice. De Jimena, sí, esto es una maravilla. Sí, porque además, le pedimos a Jimena que nos ayude un poquito a reagrupar la experiencia que ha tenido en su gestión, claro. Y hay cifras, pero bueno, vamos a dejar a la protagonista que lo haga. A ver, un par de líneas sobre Jimena. Jimena no ha nacido en la cuna del turismo. Ella comenzó sus estudios en economía en la Universidad Católica Boliviana, que en esos momentos era la universidad privada. Hoy hay otras opciones, pero en ese momento dentro de lo privado y lo católico era el destino, digamos, de muchos estudiantes. Ahí comenzó Jimena en economía y después apareció, poco tiempo después, no terminó economía, apareció en Barcelona, en España, por temas de los que yo ya me enteraré en su momento. Y Jimena se vincula al turismo en Barcelona. Y creo que no pudo tener mejor destino de un país, de un continente, pero de un país que sí ha sabido sacarle la punta al turismo, ¿no? 94 millones de turistas, de visitantes, tuvo España en el 2024. Así es. Es alucinante. Y ahí es donde comienzas un poquito. ¿Te picó el bichito ahí en Barcelona? Sí, ahí me picó el bichito y ahí estudié por primera vez y me enteré que era turismo, un poco porque no logré seguir con lo que inicialmente estaba haciendo aquí en Bolivia. Y acabé trabajando en Barcelona y en Madrid en 2 oportunidades, en Barcelona con Julia Tours, que era una operadora de servicios muy grande española, y en Madrid con la Sunny Travel Agency, que era un agente general de TWA, ya ni existe TWA, estamos hablando del 1700, pero la verdad que fue una experiencia maravillosa. Luego me vine, porque había terminado de estudiar turismo, me vine porque además ya se me había acabado el tiempo que tenía que estar fuera. Y ¿Tu papá quería que, o tus padres, tu familia, quería que vuelvas a Bolivia a trabajar? Sí. Bueno, esas son cosas que creo que no vamos a quitarnos el tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, decidí volver y empecé a trabajar en Iberia, aquí, llegando. Empecé a trabajar, Raúl Pino manejaba Iberia en ese momento. Luego me contrataron los de Grace, que representaban a Pan American, que como saben era una de las líneas aéreas más grandes, americana de todas maneras. Y allí verdaderamente empecé mi carrera, porque al poco tiempo hice mi propia empresa y representé yo, que tenía una mano delante y otra detrás, a Pan Am.
Y así empezó mi carrera dentro del sector del turismo. Luego... hiciste una vida independiente. Totalmente. De estas primeras Esto porque los mismos dueños de Grace querían devolver Pan American porque no tenía nada que ver con sus negocios. Entonces me propusieron, ellos me dijeron, ¿por qué no vas a representar tú? Y les dije, pero es que yo no soy Grace. ¿Cómo me voy a representar semejante línea? Y ellos dijeron, no te preocupes, te vamos a dar todo el soporte, te vamos a ayudar en lo que sea necesario. Tuve un socio con el que hicimos mi primera empresa en Bolivia de turismo, una operadora de servicios, y con esta empresa representé a Viajes Meliá, representé a SAS, Scandinavian Airlines, representé a, tal cantidad de líneas aéreas y operadores de servicio, pero esto me llevó a que Viajes Meliá me llevara a Panamá, me llevara como directora general para Panamá y Centroamérica, a abrir oficinas en Panamá y en Centroamérica. ¿Esto implicó vivir en Panamá? He vivido 3 años en Panamá. Esto me dio un vuelo diferente porque conocí otra faceta del turismo, que es el turismo receptivo, ¿no? Que en Centroamérica es algo maravilloso. ¿Qué es el turismo? Obviamente estamos hablando de turismo de misión, por supuesto, pero me involucré en la otra faceta del turismo, que es posiblemente las más interesantes. Claro, porque además el turismo receptivo no es solamente vender pasajes, tenés que preparar todo para que los demás vengan. No, y con Meliá no vendía pasajes, Meliá era tal cual, una operadora de servicios emisiva y receptiva. A raíz de eso, al poco tiempo volví a Bolivia y representé el AL, la línea era israelí, que fue otra experiencia maravillosa en Bolivia. mi vida. Y así, les puedo contar. Jimena, yo te corto, porque cuando te escucho hablar de Iberia, de esta línea, de la otra, que ya no están, y me parece que aquí hay un elemento que forma parte del mapa hoy, y es que Bolivia no está vinculada como se merece en los espacios aéreos. Y yo creo que es algo que ha ido sucediendo en el tiempo. Aplaudo que haya una línea aérea boliviana. Yo he tenido buena experiencia en general con BOA, siempre he tenido buena experiencia. No voy a ser de las detractoras de BOA, pero sí siento como ciudadana que para ir a Panamá hay que tomar 3 líneas, para ir a Egipto hay que tomar 4. a cualquier lado. Entonces, para ir a Egipto 4 aviones. Un enclaustramiento marítimo, pero siento que también hay un enclaustramiento aéreo. Sí, acabas de tocar un punto importantísimo que creo que se lo debe tratar y lo antes posible. Bolivia tiene que entrar a ofrecer cielos abiertos. Cielos abiertos significan que muchas líneas aéreas pueden venir a operar a Bolivia, pero que pueden utilizar las libertades, tercera, cuarta, entre países. Nosotros no tenemos la capacidad de poder competir con grandes aerolíneas, por lo tanto lo que necesitamos es invitar a todos a que vengan a trabajar a Bolivia, sacando pasajeros de Bolivia, pero sobre todo trayendo hacia Bolivia, ¿no es cierto? Para eso, el otro día, mira, me gustó oír a la actual ministra que dijo, cuando habló del tema de transporte aéreo, ella piensa también que es necesario el tema de cielos abiertos. Ojalá lo logremos. Yo he trabajado muchísimos años en ALA, en la Asociación de Líneas Aéreas, como miembro fundador de ALA, estamos hablando de muchos años atrás. Inclusive he sido presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, sin ser operadora de servicios. ¿Sigue existiendo esta asociación? Claro, la asociación sigue existiendo y posiblemente es uno de los campos más fuertes de turismo que hay acá. Y además fue gerente general de ALA, o sea, llevo una trayectoria con líneas aéreas muy grande, igual que con operadoras de servicio, como les cuento con Meliá. En ese momento es que Carlos Mesa, el 2004, me invita al Viceministerio de Turismo. Carlos Mesa en la presidencia, en la presidencia, Carlos Mesa. Me invita a ser viceministra de Turismo y esto fue en junio del 2004. Recalco que fue en junio
Sí. porque nosotros el salar... Esa fue una de las cosas que me sorprendieron. Te corto porque en julio julio del 2004 le proponen... Ya le propongo yo al O sea, presidente. en junio entra. En julio del 2004 le propone a Carlos Mesa esto que vamos a decir ahora, que se llamó el día en que Bolivia se atrevió a competir con el mundo. Y el 28 de octubre, muy poquito después... 4 meses. En 4 meses se preparó un festival de turismo, una apertura de turismo de Bolivia al mundo que fue algo descomunal. Sí, y vamos a mostrar un poco, le pedí imágenes a Jimena, no para mirar hacia atrás, sino para que con lo logrado, con ideas que se han planteado, podamos ir hacia seguir adelante. Esa es la idea. O sea, todo este bagaje de experiencia, todo lo que hemos hecho por el turismo en Bolivia, no creo que se deba dejar atrás, tiene que haber una continuidad, porque si no hay continuidad en este tipo de proyectos, se pierden completamente. Justamente, la política de Estado es continuidad. Exacto, mira, yo pienso que el turismo es un pilar, un promotor de la economía de cualquier país, que debe tomarse en serio. No se agota como el gas. No, por favor, además, que das trabajo a muchísima gente, ¿no? Y no tenés que dar nada más que servicios. Exactamente. Y lo que sí se necesita es gente cualificada. Y cuando yo entré al viceministerio, ese era uno de mis objetivos. Aparte de ir con una idea clara de lo que teníamos que hacer como país, cuando yo llegué al viceministerio, lo único, bueno, quiero aclararles que el ministerio dependía del Ministerio de Desarrollo y que mi ministro era Horst Greve, otra bellísima persona. Qué Nuestro gran amigo. Mi gran amigo. Semanalmente viene. Sí. O sea, quiero decirles que es un hombre extraordinario y además que fue grande para mí eso, porque me dijo, mira, yo de turismo, nada, tú sigue adelante. Cuando necesitas, gritas. Y eso fue lo que hice. Qué bueno. Fue genial eso, porque me bueno. dejó trabajar en lo que yo sabía y claro, con el apoyo incondicional que tuve de Carlos Mesa, esto se pudo lograr. Pero qué fortuna, Jimena, tener una persona además así clara, seria, honesta, respetuosa del trabajo. Entonces, yo entré y lo primero que hice es formar mi equipo económico, mi equipo de trabajo, que eran todos gente súper calificada. 4 gatos, pero... 20 personas éramos como mucho hablar, a los cuales, y han pasado 21 años y les pido perdón, pero los hice trabajar. No les puedo decir mañana, tarde y noche, pero ellos se comprometieron de tal forma con el trabajo que respondieron increíblemente. Tuve la gran fortuna de encontrarme dentro del ministerio con José Hidalgo, que fue mi director nacional de turismo. Él es una de las personas más cualificadas en turismo que existe en el país y que se los debería rescatar. Es ese tipo de gente que se debe rescatar para seguir este tipo de proyectos. Gente preparada. ¿No? Gente preparadísima, que llevan muchísimos años en el turismo. Yo llevo 50 años, me acaban de premiar los de Cabo Tour por mis 50 años. Felicitaciones. En Bolivia, porque si aumento mi año en España son 51, claro, o sea, ya es un mundo, toda mi vida en turismo. Felicitaciones por ese reconocimiento. Pero aparte, qué campo tan hermoso que es el turismo, es creativo, es lindo, pero viajas. Es tan grande que por dónde comienza uno. Cuando Jimena llega a su escritorio, se organiza el equipo, bueno, ¿cómo uno encara esto? Me parece que la gran puerta ha sido esta. Sí. No, lo que yo les dije a mi equipo, les dije, tenemos que encontrar algo diferente, único, que no compita con nada, ni nadie. Porque vamos a ser claros en esto ya. En ese momento, ¿cuál era lo que venía de turismo al país? Era Rebalse del Perú, en realidad. No era Bolivia un destino per se, claro. No, era Rebalse de los demás países, sobre todo del Perú. ¿Qué promovíamos? Promovíamos el lago Titicaca, promovíamos Misiones, promovíamos todo aislado, pero si lo miran, todo eso se comparte con otros países. El salar de Uyuni y las lagunas coloradas no se comparte con nadie en el mundo. Claro. Entonces, ya, teniendo el objetivo... Sí. Claro, Titicaca es con Perú. Misiones no somos los únicos. No. Es verdad que en Bolivia es el único país donde todavía hay misiones vivas. Las misiones que tenemos de la Chiquitanía son las únicas misiones vivas del continente, pero misiones
hay en Paraguay, en Argentina, en Brasil, pero en Bolivia hay misiones vivas. Bueno, entonces así empezamos a crear. Esta fue la idea, este era el objetivo, y ahora, ¿cómo vamos a hacer esta gestión? Cuando le presenté yo a Carlos Mesa el proyecto en julio, me dijo, fabuloso, fantástico, qué maravillosa idea. ¿Y Carlos Mesa fue un presidente o es una persona sensible a esto? Yo, absolutamente, ¿Sí? absolutamente. No hubiera ido a ninguna parte si no hubiera tenido el respaldo tanto de Carlos Mesa como te dijo Horst, dale para adelante. Exacto, exacto. Entonces, él me dijo, yo le mostramos ese presupuesto que, como habrán visto, es nada, $200,000, ¿qué son para un lanzamiento de ese? Y él me dijo, bellísimo, pero el Estado no tiene plata. Yo, ese rato, dije, no he venido a pedirte plata, yo lo voy a financiar todo a través de la parte privada. Abro un paréntesis, porque cuando Carlos Mesa ingresa a la presidencia, entra a la presidencia por sucesión constitucional, ahí sí, clarísima y limpia y transparente sucesión constitucional, después del derrocamiento, renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que termina saliendo en un helicóptero con un país que estaba polarizado, incendiado. Teníamos una crisis enorme cuando sale Gonzalo Sánchez de Lozada, y Carlos Mesa entra no a acomodarse tranquilamente en su silla, entra en un momento de crisis. Entonces, crisis total. El lugar que en ese momento se podía dar de turismo tenía que ser forzosamente secundario, porque habían urgencias que resolver, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad que yo me di la vuelta y empecé a hacer mi gestión con el empresariado privado, tanto de turismo como no turismo. Para hacer todo lo que hemos hecho, yo he recurrido, es que no les puedo decir, por darles el ejemplo, Raúl Adler, que era el dueño de la tabacalera, lo llamé y le dije, mira Raúl, hay esto, y por primera vez estamos haciendo un programa de turismo para lanzar al mundo esta idea. Y le dije, necesito que me pagues a las magníficas de Pablo Manzoni, que van a venir a pasar una pasarela de sal en el Salar. Que era una bomba, Jorge no estaba acá. Jorge Manzoni, un fotógrafo de muchísimo talento, muy vinculado a la moda. Él creó las magníficas, que eran eso, unas mujeres hermosísimas, y planteaba él sesiones de fotografía, pero en lugares insólitos, y era el boom del momento, ¿no, Jimena? Entonces, ¿qué le vamos a poder pagar? Te podrás imaginar, eso eran todas ideas. ¿Y te dieron bola? ¿Y te dijo me dijo, sí, Raúl me dijo, sí, ¿qué más necesitas? Me ayudó un montón Raúl. Igual. ¿Y otros empresarios? No, mira, por ejemplo, Samuel Doria Medina, lo llamé y le dije, mira Samuel, necesito que se presente la Diablada, la Morenada, y necesito que me pagues traer a los morenos que bailen en el Salar el día del lanzamiento. Sí, me dijo Doria Medina. Lo mismo el gobernador de Oruro, y lo llamé y le dije, mira, por favor, necesito que me mandes a la Diablada para que baile en el Salar. Y a la gobernadora de Potosí, a la Gisela de Pic. No me acuerdo de ella. La Gisela, sí, que gran persona, gran profesional. Le dije, necesito a los tincus. Así fui formando, cosa por cosa que hicimos. ¿Cómo salió para los jóvenes? Tenemos imágenes, tenemos algunas imágenes que le voy a pedir a nuestro equipo que las vayamos poniendo. Si tienen audio, les agradezco. Si no tienen audio, igual las ponemos para ver un poquito a qué resultado llegamos. Mientras le pregunto a Jimena, ¿tu puerta principal fue el Salar, Jimena? Sí. O sea, ¿cuál era la idea? Porque esto hay que contar. Nosotros dijimos, ok, vamos a lanzar el Salar, pero esta es la puerta de entrada a lo que queremos hacer verdaderamente el turismo. O sea, ¿es la atracción número uno? Número uno, definitivamente es la atracción más punta importante. De lanza, porque la que rompe. No tiene competencia. Y eso es lo que hemos promovido en las 8 ferias internacionales que he ido, a las cuales he llevado cultura viva, desde la pirámide de Acapana hasta las tejedoras de Sucre, así, llevaba cultura viva por todos lados, pero la promoción del Salar era, no tiene competencia, estás tocando el cielo y la tierra en un lugar increíble. Fue muy interesante, pero
¿Qué estábamos? ¿Ves? No, Ya me perdí. Ya cierra me la iba, puerta, sí. pero tenemos las imágenes. A ver, las vamos a mirar un poquito, por favor, para quienes vivieron este momento en el país. ¿Tienen audio? Sí, a ver, miremos un poquito, porfa. Bolivia es una tierra de contrastes y naturaleza que conmueve. Aquí se guardan los secretos y misterios de culturas ancestrales. En este enigmático mundo se puede sentir un soplo de eternidad en sus montañas. Descubrir parajes inexplorados en la selva indómita surcada por caudalosos ríos. Sorprenderse con un país donde lo auténtico aún existe. Nuestros visitantes encontrarán una extraordinaria diversidad con sitios únicos, rodeados de mágicos paisajes, de belleza desafiante, extrema y conmovedora como el Salar de Uyuni. Esta extensa planicie es el comienzo de una travesía plena de experiencias irrepetibles. En medio del salar sobresale la isla Incahuasi, donde se alzan los cactus milenarios que han vencido el tiempo. Desde la cima de este promontorio natural de rocas volcánicas se abre un asombroso espacio donde casi es posible escuchar los sonidos del silencio. Más de 300 turistas por día visitan y disfrutan de este paisaje, considerado uno de los 20 lugares más exóticos y admirables del mundo. En tiempos remotos, fue aquí donde nació el comercio de la sal, que dio lugar al establecimiento de pueblos que transitaron la ruta intersalar, llevando caravanas de llamas para llegar incluso hasta los sitios más lejanos. Ahora el recorrido se hace en vehículos todoterreno que les llevarán rumbo al suroeste, atravesando pueblos y comunidades que han recuperado la autenticidad y riqueza cultural de sus antepasados para transformar el paisaje del altiplano. Es la ruta que une los desiertos blancos y las lagunas de colores de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, donde descubrirán... Mira, es parte de este material que sintetiza lo que se ha hecho. Vamos a enumerar, pero me gustaría también que Jimena nos diga cómo ha ido armando un rompecabezas, porque no solamente es el salar, porque alguien en Beni dirá, y nosotros, y San Ignacio de Mojos, y en Santa Cruz. Claro, pero el salar es la punta de lanza, la claro, que rompe. Claro, ¿no? Pero para hacer una política luego tienes que terminar de armar, mejor, ¿no? Sí. La nave insignia. Ahora yo quiero, para que no lo tenga que decir Jimena, yo digo, algunas de las cosas que se hicieron ese día 28 de octubre del 2004, que se hizo el lanzamiento del destino Desiertos Blancos, Lagunas de Colores, ¿no? Se logró aunar prácticamente a todas las instituciones del país, los ministerios, las alcaldías, las Fuerzas Armadas, superintendencia, bueno, todo esto, representaciones diplomáticas, alcaldes, compañías aéreas, transporte terrestre, asociaciones privadas, operadores turísticos. Y Bolivia se preparaba para mostrarse al mundo como un destino exótico, como un destino excepcional, porque ahí lo decía el narrador, el Salar de Uyuni es uno de los 20 destinos más exóticos del planeta. Y eso hay que aprovecharlo. No, pero además quiero añadir algo. Bolivia, que lo dije y no sé si fue clara, al concebir Bolivia como una síntesis casi del planeta, por nuestra diversidad en términos geográficos, culturales, climáticos, nuestros frutos. Tenemos como el universo resumido en nuestros 9 departamentos, y eso me parece que es una joya para el turismo, ¿no? Bueno, lo que quería decir, ese día, mirá lo que prepararon 20 personas de ese viceministerio de turismo. Llevaron la orquesta de Urubichá, que acompañó al despliegue de los globos aerostáticos, 5 grupos
folclóricos, los más representativos del país, comparsa completa de diablada, morenada y tincus y baile regional. Desfile de moda, con esto que hablaban de las magníficas de Pablo Manzoni. Una muestra de arte en sal, una demostración de windsurf, una demostración de golf, jugar al golf sobre esa superficie. Un desfile andino de camélidos, qué lindos son los camélidos. Un concierto al atardecer con rabbits. Stand de sal, un gran almuerzo gourmet. Todo esto no involucró más de $200.000, pero además de todo esto... Los globos aerostáticos. Los globos, eso que veíamos de colores. Belleza. Traje 16 globos aerostáticos. Traer fue una misión titánica, porque comprenderán, a ver, no había plata, como les estaba comentando, entonces... Pero había relaciones. Había? Jimena, ¿te ayudaron tus relaciones? Obviamente, yo venía además del sector de líneas aéreas. Y Lloyd Aeroboliviano, la gran línea aérea de este país, lamentable en ese momento atravesaba unas crisis profundas, le debía al Estado de impuestos, de lo que se llama el IVA. Entonces yo negocié con el, en ese momento, dueño de Lloyd Aeroboliviano, que era Asbun, Ernesto Asbun. Le dije, mira, vamos a absorber tu deuda de impuestos, pero tú nos vas a dar todos los servicios que necesitamos. Me vas a traer los globos aerostáticos de los lugares donde los vamos a acomodar, me los vas a traer, me vas a traer a los pilotos, me vas a traer a los 32 periodistas que hemos invitado del mundo entero. Y me vas eso fue clave, clave. Clavísimo. Y así sucesivamente. Lo mismo hice con Aerosur. Los dos tenían el mismo problema en ese momento, pero eso lo logré gracias a qué. Tuvimos que hacer una ley, tuvimos que, te imaginarás, no era decirle, no, vamos a anularte, no, había que hacer una ley. Y de urgencia. De urgencia. Ahí entra todo el equipo de Horst Greve y la gente del ministerio, que ya me ayudaba con todas esas partes técnicas. ¿Me entiendes? Las ideas podía yo tenerlas, pero ahí teníamos que empezar a ver cómo las ejecutábamos. Entonces le pedí a Ernesto Asbun, le dije, voy a reunir en Madrid todos los globos aerostáticos que están viniendo de Europa. Vamos a reunir en Miami los que están viniendo todos los desde Canadá, de Estados Unidos. En Sao Paulo, los de Latinoamérica. Y inclusive de Panamá. Así logré traer 16 globos aerostáticos que vinieron con sus pilotos y copilotos. Pero fue... Otra cosa que les tengo que contar, porque creo que es interesante conocer. No, se acordarán, en esa época solamente entraba a Uyuni un trimotor de la Segunda Guerra Mundial, que era del capitán Canedo de Cochabamba. Bueno, este señor Canedo fue clave, porque me traía del Salar, San Cristóbal también me ayudó increíblemente. ¿La minera? Tenían avión privado, me llevaban a San Cristóbal y de ahí yo me movía para ir a todo el Salar. Pero bueno, todas esas cosas que son interesantes. Pero bueno, cuando llegaron los pilotos y copilotos de los globos aerostáticos hasta Cochabamba, yo fui a esperarlos y los transportamos de Cochabamba al Salar en este trimotor y se me indispusieron en el avión. Ellos que volaban en globos aerostáticos no te aguantaban un trimotor, pero esa era nuestra realidad, ¿no? Fue así, anécdotas. ¿Qué falló, Jimena? ¿Qué te falló? ¿Qué te salió mal? ¿Quieres que te diga lo único que me falló? Que fue increíble, porque de verdad todo fue magnífico, no tuve fallas. Bueno, les voy a contar algo divertido, pero se me perdió una maleta de una de las esposas de un piloto de globos. Esa fue mi gran... Y entonces todo el viceministerio buscando la maleta de... ¿Apareció? Y apareció la maleta. Bueno, igual quiero decir? No era una falla, era un contratiempo. No, olvídate. Y la otra cosa que fue muy divertido, cuando llegamos al Salar, vimos que estaba plagado de bolsas plásticas. Todo era bolsas plásticas. Mirabas acá bolsas plásticas, bolsas enredadas. Mira, era una cosa espantosa. Te estoy hablando Colchán y los lugares de ingreso hacia el Salar. Entonces dijimos, ok, tenemos que hacer algo. Reunimos a las escuelas y les hicimos una propuesta. Les dijimos, los alumnos que más recojan bolsas, que podamos realmente limpiar todo esto, les vamos a regalar una computadora.
Y Qué así buena fue. idea. Y recogieron 2 toneladas de bolsas plásticas. Toneladas, de verdad. Te ¿Pero lo por juro. qué? ¿Por qué? ¿Y ¿De dónde sabes qué salían esas hicieron? bolsas De plásticas? basura. De basura, de gente que la tira. No tenemos educación. Es una lástima. Las metieron, No tenemos cuidado con nuestro territorio, ¿no? hicieron unos huecos en el salar para meter las bolsas. Hasta ahí todo perfecto. Pero se olvidaron tapar los huecos. Entonces, al poco tiempo las bolsas otra vez volaban por todas Empezaron a partes. volar. Son cosas que te Claro. puedes imaginar, ya no Claro. puedes estar en todo, pero bueno. Pero Eso. fíjate este dato, dice, el verdadero propósito de ese lanzamiento, que fue monstruoso, fenomenal, iba más allá del espectáculo. El Estado entendía que el salar era el único y capaz de competir con los destinos más grandes del planeta, ¿no? En 1996, Uyuni recibía apenas 4.500 turistas. 4.000. 4.500. Ese crecimiento a mí me parece fundamental. 4.000. Así estábamos el 96. Exacto, en 96. Y solo había 19 atractivos turísticos identificados, ¿no? Y alrededor de 70 empresas turísticas que estaban operando. Pasado el lanzamiento, en el 2005 ya se recibían 60.000 turistas. De 4.000 a 60.000. Exacto. Y para 2024 la cifra superó los 300.000 visitantes. Todo por aquello, por Ahora, aquel lanzamiento. Jimena no era más viceministra de Turismo, ese gobierno pasó, No, pero vino Rodríguez la semilla Belcé, germinó. Vino Rodríguez Belcé, vino Evo Morales, Yanine Áñez, Arce, hoy Rodrigo Paz, pero lo que se ha sembrado en términos de apertura de un lugar, de circulación, de vena turística, está ahí. Yo creo que es algo que tenemos que resaltar. Más allá de los gobiernos, de los actores, creo que ese es el aprendizaje. Es que, ¿sabes qué falta en el país? Una verdadera política de Estado, ¿no? Que dé los lineamientos para que cualquier emprendimiento de esta naturaleza siga adelante, pasen o no pasen los distintos gobiernos, ¿me entiendes? Que pueda haber continuidad en las cosas que se hacen. No puede ser que un esfuerzo... Sobre todo las que se hacen bien. Exacto. ¿No? Si cuando una cosa se hace bien, no la borremos, continuémosla. Pero mira esto, yo quiero mostrar esto porque esto es el libro, una de las cosas que quedó como sedimento de ese lanzamiento, es este libro que dice Bolivia, desiertos blancos, lagunas de colores. Y mirá un poco esto, no sé si lo viste. Sí, lo he visto. So, Pero me es gustaría la ver dedicación de... también las imágenes, porque ya que estás con el libro, ¿por qué no muestras una de las imágenes, Jorge? No, son geniales. A ver. Son geniales Coge todas. una. Pero vamos a pedirle a Aislinn, que nos Aislinn acerque. que nos enfoque. Qué lindas cosas que se ven, ¿no? Todos los paisajes. Hermoso. Mira esto. Esta laguna, este agua, ¿de dónde es? Vamos a mostrarle a Aislinn, porfa. Ahí está, para que vean nuestros amigos y amigas. Ahí está. Pon un poquito Sí, más. las fotografías son de... Jorge, Mirá. más inclinado. Ahí, perfecto. Ahí, no te muevas, que nadie se mueva, por favor. Muévanse todas las todos. fotografías de ese libro las hizo Patricio Kruker, con la Un gran colaboración fotógrafo. de la diagramación de Cintia Patiño. Pero lo que es interesante además que Carlos Mesa puso el pie a cada fotografía. Todos los pies de la Los pies fotografía de foto. los puso Carlos Mesa. Qué bueno. Para él fue un compromiso tremendamente fuerte. Sí. Y eso fue clave, importantísimo. Carlos Mesa acaba de recibir una condecoración con su ingreso. Para mí es como una condecoración Y sí. su ingreso a la Academia de la Lengua, ¿no? Sí, fantástico. Jorge, ¿estuvimos Sí. ahí? Sí, estuvimos el otro día, yo creo que es muy merecido y creo que la trayectoria global, porque no podemos decir en el periodismo o en la política, de Carlos Mesa es impresionante, de lo cual nosotros también nos enorgullecemos y te decimos por qué, porque somos muy amigos de Carlos, lo queremos mucho, nos parece muy justo y que además seas expresidente, un gran documentalista, un gran periodista, un gran escritor, miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, Sí. bueno. Bueno, yo hablaba de su ingreso a la, que fue lo más reciente, ¿no? Lo último. Su ingreso a la Academia de la Lengua. De la Lengua, que para mí es una condecoración a ese Carlos Mesa. Yo, la verdad es que sí separo lo político. Claro. Para mí, Carlos Mesa nos ha dado muchísimo, sí en la historia, sí su trabajo como documentalista, por supuesto, Bolivia siglo XX es imperdible.
y para mí el mejor entrevistador. La política me parece que es mejor historiador, mejor periodista, mejor documentalista que actor político. Que su faceta, ¿no? Sí, yo me quedo más con el periodista, pero sí. La política te desmerece todas las cosas demás. La política es así. Es muy difícil que una gran personalidad en distintos campos vaya a la política y sea mejor todavía. Se puede ser buen actor o no, y Carlos Mesa creo que no nació para, es una opinión por supuesto personal, no nació para la política, sí, pero nació para esto otro, ¿no? Tuvo algo que es imperdible. Carlos Mesa se rodeó en el poco tiempo de su presidencia de gente toda profesional, técnicos, ¿no? Si recuerdan todos sus ministerios, él se rodeó de gente magnífica. Era una época de mucha convulsión y mucha complicación. Sí, ¿verdad? Y lamentablemente las cosas no pudieron seguir adelante. No tenía el aparato político. Y era un momento también previo a este otro momento, ¿no? Con Evo Morales, todo este capítulo que incorpora ahí en la política movimientos sociales. Que cambia el país, ¿no? Cambia y marca otro, ¿no? No vamos a hacer el análisis político, pero sí nos vamos a quedar con el hecho de que Carlos Mesa no tenía la estructura política, ¿no? Era como un solitario en medio de una gestión. No, esto es como un entrenador que le dan el equipo en la mitad del campeonato cuando faltan 6 fechas. Él no armó el plantel, no trajo los refuerzos, sí, entonces lo agarra y hace todo lo que puede. Tenía Santa Cruz en contra, yo lo quiero recordar también, tenía un Santa Cruz en contra, un Santa Cruz político y mediático en contra. Pero bueno, ojalá algún día podamos hablarlo con Carlos Mesa. Lo que contó Jimena me hizo acordar un poco a cuando Bolivia, o en este caso Guido Loaiza, trajo a Javier Ascargorta. Claro. No había plata, exacto, no había elementos. Le daban, cuando fueron a hacer la famosa pretemporada en Barcelona, antes de ir al Mundial, que la consiguió Ascargorta, porque él había trabajado ahí, hizo unas gestiones y era más barato ir a Barcelona que hacerlo en Cochabamba. Pero cuéntale a Jimena cuál era la ruta. Ahora le iba a contar. Y entonces le daban $20 diarios a los jugadores, $20. Y los jugadores, ¿sabés lo que decían? ¿Podemos comer acá en el complejo? Así me quedan los $20 para ir a comprar algo afuera. ¿No? Entonces, bueno, y Guido cuenta, cuando le hablamos por primera vez con Ascargorta, él dijo, sí, podemos hablar, pero yo quiero verle la cara al que me va a hacer el contrato. Quiero ir a verlo personalmente. Bueno, había que traer a Bolivia, sí, y quiero ir con mis 2 colaboradores, porque vamos a ir a ver el terreno. Bueno, dice, teníamos la plata para ponerle un boleto que era así: Barcelona, Madrid, Miami, Lisboa, Miami, Panamá, Manaos, Santa Cruz, La Paz. Dice, me daba vergüenza decirle que era. El tipo no dijo nada, vino con mucho gusto. Y vos ya te dabas cuenta que empezaba una mística. Si vos haces las cosas con mística, te salen. Y la continuidad. Y no había plata, pero había una ilusión tremenda, que es lo mismo que pasó acá. Ese es el punto. Es cuando tienes la mística, cuando crees en el proyecto que te estás planteando. No te para nadie. Cuando tienes la visión y entiendes lo que hay que hacer, no te para nadie. Y eso es lo que Y yo creo que el desafío no es uno, son 9 desafíos porque son 9 departamentos. Por decirlo fácil, en realidad es más de 9, porque no solamente son departamentos, son comunidades, son historias, son identidades, son reivindicaciones, son orgullos que hay que saber cuidar en primer lugar, desde no contaminar con bolsas plástico, no quemar nuestros bosques para alegremente extender cultivos, respetar a los actores, porque tampoco uno llega y recórrense esto por aquí para la foto. Si no hablas con los actores del lugar, si no son los mismos actores, los principales promotores, todos los viceministros tienen que ser los ciudadanos que están en cada uno de los lugares, que se sienta dueño, que se sienta promotor, y eso implica, una vez más, un país que se encuentre, y que tenga como un objetivo poner Bolivia en el foco
del mundo, ¿no? Y eso no se hace ni con un eslogan ni con un gobierno. O sea, ya garantizo que solo con el gobierno de Rodrigo Paz o del que venga no se va a lograr. Necesitamos un camino mucho más largo, ¿no? Y con la gente. Vos fíjate que esto se hizo en 3 meses y siendo en ese momento el Viceministerio de Turismo una de las reparticiones más pequeñas que tenía el Estado. Sí. No tenía fondos. No teníamos. Claro. Pero es estoy que, seguro que... ¿qué nos dijo el embajador de Egipto? Que necesitamos invertir, porque no vamos a esperar que el turismo se desarrolle creciendo de la nada, con un poco de agua y sol. Mirá lo que está haciendo, Jimena, mirá lo que está haciendo el embajador de Egipto. Él, desde allá para acá, digamos, ¿no? Está haciendo las gestiones para que haya un vuelo directo a El Cairo, desde San Pablo, y que vos puedas tomar un vuelo desde acá a Sao Paulo y de Sao Paulo al Cairo. ¿Por qué? Hoy hay 4 aviones, hay que ir, en 4 aviones. Él quiere reducirlo a 2. ¿Para qué? Para facilitar la llegada de turistas bolivianos a Egipto. He visto tu entrevista, he visto la entrevista que le han hecho, que me la pasó Claudia. Gracias, fantástica. Fantástica en el sentido de que el tipo tiene tan clarísimo lo que se debe hacer. Los ejemplos. ¿No? Y cómo han trabajado eso. Y por supuesto que se necesita el apoyo gubernamental, definitivamente, ¿no? Pero lo importante es buscar objetivos claros. Y volviendo a lo que decías, que se debe fomentar todos los atractivos del país, la idea cuando lancé el Salar era que el Salar era un paraguas, del cual colgaban 9 departamentos. Cada departamento con sus atractivos, ¿me entiendes? Y la idea era ir desarrollando departamento por departamento. No nos dieron el tiempo, pero esa era la idea. Y dejamos el plan de trabajo en el viceministerio. Eso es lo que voy. Lamentablemente no se hace en este país seguimiento cuando se deja un trabajo hecho, cuando hay gestión. Totalmente. Ojo que es muy latinoamericano. Ayer lo hablamos. Seguramente. Sí. Entra un gobierno, tira abajo todo lo que hizo el anterior. Viene el siguiente, no va a tirar todo lo de Rodrigo Paz. Cuando entró el MAS, todo lo que olía a neoliberal, agonismo, lo desechó. Y hoy, cualquier cosa que huela a masismo, que deben haber algunas cosas buenas. Supongo que más de la gestión de Evo Morales que la de Arce. Pero debe haber algo recuperable. No puede estar todo mal, pero no. Nos llega la moda de que vamos a este otro lado, y cuando deje el gobierno Rodrigo Paz, va a hacer lo propio. Volveremos y creo que eso mismo. no nos hace bien. No, en absoluto. No nos y hace bien. la verdad que fue interesante lo que nosotros planteamos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Oruro. ¿Qué tienes que rescatar de Oruro? El carnaval. Obviamente el carnaval. Pero entonces, ¿qué yo planteé? Hacer un diablódromo. ¿Sabes? Como hay el sambódromo en el Brasil. Yo dije un diablódromo, donde acaben los bailes, todo esto que recorren la ciudad, acaben en este diablódromo, hagan sus representaciones y lleguen donde la Virgen, ¿no? Y al fondo que todo esté decorado por artistas como Lara, que son orureños, que hacían maravillas. Y voy más allá, Jimé, me contagias tu emoción. Hemos es entrevistado acá, no, es que de verdad es contagioso. Hemos entrevistado a un antropólogo orureño, Javier, que estuvo acá. Javier Romero. Javier Romero. Tengo una memoria acá, un disco duro. Gracias a Dios tienes tu reminder. Sí, Javier Romero, que de hecho nos ha regalado un libro, ahora lo voy a buscar para compartirlo contigo, Jimena. Él es antropólogo orureño, estuvo acá y nos contó ese sentimiento enorme que tiene por Oruro, no solamente el Oruro urbano, el Oruro de los diablos, que por supuesto que son la cara, pero también el lazo con el campo, claro. el puente con lo campesino, porque eso que se llama carnaval en Oruro no es sino el resultado de este diálogo campo, ciudad, que tiene que ver con una cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, que digo nuestros no despectivamente, no de que aquí son nuestros campesinos, nuestros porque forman parte de la riqueza que tenemos, y que está en este lazo, en estas concepciones de mundo, que podemos construir otra vez nuestra fortaleza y nuestro orgullo, porque solamente sintiéndome orgullosa de mi país voy a poder venderlo
y atraer turismo y encima traer plata, que finalmente es lo que necesitamos en estos momentos. Y necesitas conexiones, ¿no? O sea, tienes que tener claro que hay una Organización Mundial del Turismo, que se llama la OMT. Hay que inmediatamente contactarse con ellos. Ellos están dispuestísimos. A mí no se imaginan cómo me ayudaron a mejorar el profesionalismo de la gente del país. Tienes que contactarte con todo ese tipo de organismos que te pueden colaborar y ayudar. Y así sucesivamente, volviendo a los departamentos, íbamos buscando en cada departamento. Potosí no solamente es el Salar de Uyuni, Potosí tiene Toro Toro, que se lo... Es una belleza. Toro Toro es lo máximo, es un destino turístico increíble. En ese momento no había ni carretera, menos aeropuerto. Ahora un trabajo que se ha hecho desde Cochabamba, impresionante, han hecho una carretera desde Cochabamba para llegar a Toro Toro, y es un destino que se los recomiendo. Pero así sucesivamente fuimos descubriendo destinos en cada uno de las misiones en Santa Cruz. No hay nada comparable a las misiones. Es algo fabuloso las misiones. Yo lo tengo pendiente. El trabajo que se hace a nivel del gobierno de Santa Cruz es fabuloso. Con el turismo es donde mejor se trabaja. Y han logrado cosas extraordinarias. Y así sucesivamente, si me preguntas de cualquiera de los departamentos. Y creo que pasa también, vuelvo a los actores en cada lugar, y te puede sonar ya a un lugar común hoy, pero la descolonización, Jimena. La descolonización, porque solamente desprendiéndonos de esas armaduras que nos han hecho ver con superioridad a los pueblos indígenas. Comienzo con el ejemplo del Gran Poder. El Gran Poder es fantástico. Es fantástico, pero nunca nos hemos dado cuenta, o no antes nos hemos dado cuenta de lo fantástico que es. Si tú miras, he visto el trabajo de investigación de un norteamericano, de cómo se ha reflejado en la prensa el Gran Poder. En su momento, para un periódico como La Razón, porque se ha hecho un trabajo de seguimiento de prensa en este diario, era la entrada de los indios, no solamente de los indios. Pero estás hablando de hace muchísimo tiempo. 90s, Jimena, tampoco 1700 como tú dices. Y los titulares... Ese es un dicho que siempre y lo digo, voy a adoptar. Cuando es muy atrás digo el 1700. Y los titulares decían eso. No, que llegaron, es que están haciendo pis ahí en el no sé qué. Y se retrataba como sinónimo del desorden, de la mugre, de lo indígena, de lo cholo, y en verdad, si es que como sociedad, en este caso paceña, contribuimos, llegamos a lo que tú acabas de decir, a algo que sea un orgullo para el cholo, para el indígena, para nosotros bolivianos, para la persona en clase media, pero eso es una pasa fiesta por que mueve millones ahora, ¿no? La quinoa, Ojo. y un ejemplo más, la quinoa, mi abuela decía, pero la quinoa es comida de indios, me decía. Y es que era así, ¿para qué sirve la quinoa? Para hacer sopa de quinoa como mucho. Y ahora es uno de los principales productos de exportación. Y sí, pero pasa también por... ¿Me dejan decir algo como extranjero? Yo cuando vos hablabas de Potosí, de las bellezas y demás, ¿no? Yo sé lo que quisiera saber de Potosí, si vengo del extranjero como turista, que me cuenten la historia de esa ciudad mitológica que dio toda la riqueza a España. Que fue el centro del mundo. Que fue el centro del mundo, de donde se extraía todo el oro, la plata, el bronce, el cobre, todo para llevarlo a España y darle la grandeza, ¿no? Que yo lo dejé escrito en el Palacio Real de Madrid. Lo dejé escrito en el cuaderno, porque vos vas, viste, como visitante y te dejan escribir. Y esto se debe al vientre generoso de nuestra América del Sur. Le puse. Y no vivía todavía en Bolivia. No vivía en Bolivia, no. Entonces, contar algo que haya, un museo, algo que hable de toda la historia de Potosí, del Potosí. Eso sería maravilloso. Hay mucho, pero, a ver, vamos a ver. Hay dos vertientes. Una es la vertiente cultural y una es la vertiente turística, que luego se unen, ¿no? Lo importantísimo que caminen juntos, porque uno alimenta al otro. La parte cultural tiene que alimentarse con el turismo. Y el poder lograr eso no es fácil. Hay que lograr que vayan por un mismo carril las dos vertientes, porque cuando la gente llega a Potosí, hay gente muy calificada que te puede explicar exactamente
todo lo que pasó, qué es la Casa de la Moneda, por qué entrar a Boca de Mina, conocer inclusive los destinos en esa época de donde se extraía el yayagua, siglo XX. Yo he recorrido el país entero para lograr lo que hemos logrado. No, por supuesto, dentro de estos 4 meses, ¿no? Pero posteriores me he dedicado a conocer absolutamente todo el país y dónde se podía explotar, qué cosas, dónde ir buscando. Potosí es un destino fabuloso, pues no está bien explotado. Y Sucre es la joya, es una joya maravillosa. Sucre es hermoso. Entonces, hay tanto de cada departamento que me hables. Son maravillas las que puedes hacer por el turismo. ¿Y La Paz? La Paz. La parte, digamos, de la ciudad vieja, ahí por donde está San Francisco, donde están los paragüitas, yo te digo la calle de los paragüitas porque no sé cómo decirlo. Pero la Sagárnaga. Es hermosísimo todo ese circuito. Y les fascina a los turistas. Sí. A los turistas los vuelve locos. Y eso habría que, habría que incentivarlo, a hacer más cosas. Un recuento, lo vamos a hacer, porque las chicas me dicen que nos tenemos que ir a una pausa, vamos a hacer un cortecito y volvemos y les propongo hacer la ruta The Best Of, lo mejorcito que tenemos, lo imperdible cuando se llega a Bolivia. Vamos a la pausa, agradecemos a nuestros auspiciadores, gracias a Vago, gracias a Banco Prodem, gracias a Terrasur por permitir este espacio que se quiere plural, se quiere libre, se quiere interesante. Hoy lo hemos logrado con este tema y esta invitada. Vamos a la pausita y ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Prode, ¡llevan todos! Banco Prodem, esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Navidad se vive, se siente y se saborea con San Gabriel. El panetón que siempre acompaña tus momentos más felices. Perfecto para compartir, regalar o disfrutar con los que más amas. No te quedes sin el tuyo, haz que tu mesa brille. Solo con San Gabriel vives la Navidad. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Te invitamos a conocer nuestro nuevo proyecto, Valles del Sur 5, a tan solo 30 minutos de la Plaza Humboldt, con carreteras asfaltadas, el mejor clima de La Paz y con las mejores condiciones. Tu futuro hogar te espera. Volvimos. Nosotros seguimos así, no paramos. Seguimos charlando. Vamos a renovar el té. Nos avisan cuando podamos renovar el té. Y antes yo quería plantear un The Best Of, lo mejorcito de nuestros atractivos turísticos. ¿Te reivindicas después de lo que has hecho el 94? Estamos al 2025. El 2004. No el 94, el 2004. El 2004 21 años. Con la presidencia de Carlos Mesa, ¿cierto? El 2004, estamos en 2024. ¿Te reivindicas en tu decisión de que la puerta es el Salar, sí. Jimena? O sea, es por donde tú vas a atraer el turismo actualmente hacia el país.
Lo que pasa que de ahí, la idea es que la gente no solo mire el salar, sino el salar es la entrada, pero dé cabida a mirar el resto del país, todos los atractivos, todo lo que tenemos como país. Definitivamente. El otro es rebote, el resto, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos uno a uno, en cualquier orden. A ver. Lo ponemos el 1, vamos a ponerlo, pará. El 1 es el Salar de Uyuni. Sí, ¿Ah? pero vamos por departamentos y no vamos a comenzar con capital, sede de tampoco, gobierno. tampoco quiero poner uno de best, no, sino yo creo que se puede hacer un abanico. A ver, te dejo en tu abanico. Por ejemplo, vamos a empezar, La Paz. La Paz es impresionante todo lo que puedes ofrecer, desde turismo de aventura, puedes ofrecer los escaladores que vienen con las cholitas escaladoras, o sea, hay muchísimas atracciones en La Paz. La ciudad Lago colonial, Titicaca. la ciudad colonial también. Lago Titicaca, la ciudad en sí, la ciudad per se, que es colonial, que es una ciudad antigua con mucha historia, que se puede visitar muchos museos interesantes. En La Paz hay mucho que ver, mucho que hacer. Trópico, desde Yungas hasta Cabeza de Amazonía. Entonces, La Paz necesitas mucho tiempo para todo lo que La Paz te puede ofrecer. Te vas a Oruro, en Oruro, los chulpares, tienes un montón, como tú decías, de otros atractivos que independientemente, si no llegas en la época del carnaval, puedas conocer y ver. Cochabamba, ahora mismo estaba hablando con un amigo mío que está en turismo receptivo, que es un gran colega además, José Rodríguez, que somos colegas de una institución mundial que se llama el ESCOL, y me estaba comentando que están queriendo reavivar, reivindicar Incachaca. Ahí está el té, salió el té. Gracias, mil. Y en Cochabamba igual, desde los pueblitos coloniales, Cochabamba tiene muchísimo igual que ofrecer, y si se logra hacer algo con Incachaca, me parece que va a ser una novedad. Y natural en Cochabamba. Muchísimo. ¿No? Te vas a Santa Cruz, ya ni para qué. Estás hablando de todo lo que hablábamos hace un rato, que son las misiones, y por supuesto todo lo que incluye también turismo de aventura, y dentro de la misma Santa Cruz, hay muchos lugares soberbios en Santa Cruz que atrae mucho al turista. Te vas al Beni, todo lo que es naturaleza pura, todo lo que se ha hecho en infraestructura para turismo de aventura. Para escaladores, en La Paz. O sea, empiezas en La Paz. En La Paz. En La Paz, sí, claro. Departamento. Tienes el Huayna Potosí, tienes muchísimos lugares donde escalar, y de primera, ¿no? Para ir a ver el Illimani, de al lado, yo estoy enamorado del Illimani. Tiene una silueta que es extraordinaria. Hay servicios, hay lugares para llegar hasta ahí. Mira, lo más, no sé ahora, porque obviamente no estoy tan involucrada ahora, pero te puedo decir que el camino del Inca que se hace saliendo de la mina San Francisco hasta el Mururata, que lo ves al Illimani aquí, el Mururata aquí, que es la cosa más impresionante, y es una escalada de un día más o menos. Claro que los que van haciendo trote lo pueden hacer en mucho menos tiempo, pero entonces... Yo hice el camino del Inca en el colegio, ahí sí me voy hasta los 90, en el colegio, camino del Inca, saliendo por Cotacota y terminando en los Yungas, ¿no? Una experiencia inolvidable. Sí. ¿Te acuerdas de que ya no está? Tenía una compañera que se iba a esquiar a Chacaltaya. Chacaltaya. Te digo, ¿te acuerdas? Porque ya no hay. No, pues lamentablemente ha desaparecido el salar, el hielo que teníamos en la cumbre de Chacaltaya, ya no se puede esquiar, claro. Se echó a perder la pista. Y como estas, otras seguramente muestras de pérdidas, por eso digo también que tenemos que cuidarlo desde las instancias de un gobierno de turno, pero también, otra vez vuelvo a los actores, otra vez vuelvo a la gente, sean comunidades, habitantes de una ciudad, que somos dueños de, ¿no? En ese sentido me parece que hay que conectar con la gente.
¿no? A ver. Voy a poner 1, el Salar de Uyuni, por imágenes, porque no fui. Pero es indiscutible que tiene que ser el 1, ¿no? Y 2, voy a poner el lago Titicaca porque cuando fui me deslumbró. Tuve la suerte 2 veces. Muy colla está tu ranking. Muy colla, los dos bueno, de La pero Paz. ¿qué querés? Después voy a poner 3, Sucre, que es una ciudad encantadora. Maravilloso. 4, voy a poner el casco histórico de La Paz, que me parece fascinante. Ir a tomar un café, un cafecito. Muy colla el ranking de Jorge. Sigo con las cosas collas. Y después el Illimani, que me parece fantástico, ¿no? Y también cuando fui al Alto, ahí en el estadio de Villa Ingenio, vi el Huayna. Huayna Potosí. Sí. El Huayna Potosí. Muy colla, no, también... hay que llevar a Jorge. Pero es que a está Santa hablando Cruz. de este lado, Claro. está hablando de Occidente. Tarija, los Eso es lo que me gustó a mí. Pero bueno, hacé tu ranking, tenemos un minuto. Un minuto, no, ya minuto no, y medio. yo ya paso porque no nos queda nada. El tiempo de que Jimena nos diga si algo se le ha quedado ahí en el tintero. creo que me han permitido hablar y exponer. De verdad, porque normalmente no dejamos hablar. Me han hecho retroceder, emocionarme mucho, porque ha sido una época de mi vida muy importante, dedicada a mi país, en el cual trabajé incansablemente, y que creo que estoy absolutamente segura que con el turismo se pueden hacer grandes cosas para este país. Sobre todo que sea un pilar del desarrollo económico. Hay que insistir en ello, porque realmente con turismo se puede lograr traer divisas, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y desarrollar todo lo que tenemos adentro como cultura viva. Somos un país que ofrecemos cultura viva, que somos de los pocos países que todavía podemos hablar de cultura viva, auténtico. Por eso nuestro lema era: lo auténtico aún existe. Porque realmente acá lo que ves no es que la cholita se ha disfrazado para que tú vengas a sacarle la foto, no, la cholita es parte de tu diario vivir. Claro. Así es. Yo te entiendo, porque ¿sabes qué? Lo ves cuando vas a Buenos Aires y te ponen una pareja bailando tango, que vos decís, es prefabricada, este es un tango para turistas, ¿no? Aquí no, todo es lo que no me gusta. Es lo que es, y yo creo que la principal riqueza es así, es la última Pero además el orgullo de mostrarte, tengo voy esto. a decir mi última línea, la riqueza de mi país es su gente, su variedad, sus historias, su componente indígena, es un valor enorme. Creo que la gente es el principal valor, más que el gas. Y vamos a hacer el ranking de quién habló más. 1, Claudia. No, Jorge. Gracias. No, gracias Jimena. a ustedes. Y estaremos. Realmente gracias, les agradezco mucho este espacio, independientemente que me han permitido mostrar todo lo que se hizo, me han permitido explayarme en todo lo que creo que debemos hacer y construir en este país en turismo. Además debe haber sido el tiempo en que chao, menos plata ganaste Jorge y más se queda feliz fuiste. hablando. Absolutamente. Chao, nos vemos mañana. Adiós, gracias. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, hasta Chicago.